Amados hermanos, Dios les bendiga. Qué hermoso culto nos ha regalado el Señor el día de hoy. Tiempo en la Santa Cena para recordar el precioso sacrificio de nuestro amado Señor Jesucristo. Y ahora el momento de sentarnos a los pies de Jesús a escuchar su palabra. Y quiero invitarte a que entremos en este tiempo en oración. Cierra allí tus ojos, acompáñame desde tu casa, desde donde estás, y vamos a orar juntos al Señor. Padre del cielo, venimos delante de tu presencia, Señor. Necesitamos de ti, Señor. Padre, te hemos alabado, te hemos glorificado. Hemos tenido este hermoso tiempo en la cena, Señor. Tiempo para recordar, tiempo para mirar a ti, Señor. Padre, y ahora en este momento queremos acercarnos. Dios, no queremos ser como muchos oidores olvidadizos. Queremos ser hacedores de tu palabra. Yo te pido que tu palabra hoy nos toque, nos transforme. Que tu palabra hoy actúe, obre en nuestra vida, Señor. Padre, yo me presento primeramente a ti, Señor. Soy el primero que necesita ser tratado por ti, por tu palabra, Señor. Soy el primero que tiene que ser moldeado, que tiene que ser cambiado, Señor. Y yo hoy te digo, Dios, me someto al señorío de tu palabra. Tú eres mi Dios. Tú eres mi Señor y yo me someto completamente a ti, Señor. Te pido por cada hermano, cada hermana, Señor, cada joven, cada niño que en este momento está allí recibiendo la palabra. Y yo te pido, Dios, que seas trayendo convicción, Señor. Padre, que no nos resistamos, como hemos dicho, que no seamos oidores olvidadizos, sino que podamos hacer la palabra. Podamos, Señor Jesús, practicar la palabra. Podamos aplicar la palabra a nuestras vidas, Señor. Que no sea letra muerta, sino que por el contrario, Dios, tu palabra sea un factor de cambio, de transformación. Que podamos decir gracias, Señor, porque tu palabra hizo un antes y un después en mi vida, porque tu palabra iluminó mis pasos, porque iba mal, porque iba por un camino que no te agradaba, Señor, pero tu palabra trajo luz y me permitió, Señor, caminar siguiendo tus pisadas. Gracias, amado Señor. Bendice cada persona que en este momento ve esta transmisión, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y la iglesia dice amén. Y bueno, hoy el mensaje lo titulé ¿y ahora qué hago? No sé si alguna vez te ha pasado que has vivido situaciones, circunstancias en las que uno mira al cielo y dice, bueno, Señor, ¿y ahora qué hago? Entramos en el mes de la vida cristiana y yo celebro mucho este mes de la vida cristiana porque uno de los grandes regalos que el Señor nos da a nuestras vidas es precisamente eso, la oportunidad de cambiar de vida, una vida superior, una vida diferente. Esa es una de las bendiciones más grandes que recibimos de Dios. Qué bueno cuando el Señor nos da salud, cuando el Señor nos da nuestros deseos. Pero una de las cosas lindas que recibimos del Señor es que nosotros podemos decir, antes yo vivía de una manera, pero hoy vivo de otra. La oportunidad de enderezar mis pasos, la oportunidad de vivir de acuerdo a principios bíblicos que nos llevan a una vida en victoria. Ahora bien, Dios permite nos permite, nos muestra cómo vivir. Dios nos muestra cómo agradarle a Él. Nos dio su palabra. Falta que nosotros la escudriñemos. Nos dio la iglesia,
que de manera permanente nos está enseñando, y más ahora en la pandemia. Hasta hace poco teníamos 13 horas diarias de oración. Y el Señor provee medios para que nosotros vivamos de acuerdo a su palabra. Dios nos enseña a vivir una vida cristiana. Ahora queda de nuestra parte si nosotros la vivimos o no, si nosotros la seguimos o no. En la palabra el Señor nos dejó las experiencias de grandes hombres de Dios. Y esas experiencias Él nos las dejó como ejemplo para nuestras vidas. Algunos como ejemplo a seguir, otros como ejemplo a no imitar. Pero el Señor las puso así como ejemplo, y me recordaba como cuando el profesor de matemáticas, después de que nos explicaba cómo realizar una operación, Él ponía un ejemplo. Y el ejemplo nos ayudaba a resolver los problemas. Hoy también vamos a analizar una historia de la palabra, una historia de la Biblia que nos advierte, que nos enseña y que nos ejemplifica para que nosotros podamos llevar una mejor vida cristiana. Lo que vamos a analizar hoy fue algo que le sucedió al profeta Jeremías en el pasado. Y vamos hoy a usar la Nueva Traducción Viviente. Yo te invito para que hoy vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente. Y de pronto en uno que otro lado nos vamos a mover a alguna otra traducción. Y vamos a movernos dentro del capítulo 32 del libro de Jeremías. Como es extenso, no vamos a leerlo todo, vamos a leer solamente una parte. Y mientras tanto yo lo pongo un poquito en contexto con respecto a lo que hoy vamos a escudriñar de la palabra de Dios. El profeta Jeremías ejerció su ministerio en tiempos difíciles. Y vamos a mirar en el capítulo 32, vamos a mirar solamente el versículo 2 y después vamos a ir mirando. Dice, para entonces, o sea, en esos tiempos, esos momentos, Jerusalén estaba sitiada por el ejército babilónico y Jeremías estaba preso en el patio de la guardia del palacio real. Mire la situación que estaba viviendo Jeremías. Él como parte del pueblo de Dios estaban sitiados por los enemigos. Es decir, su país estaba a punto de caer a espada, estaba a punto de caer en esclavitud a manos de un ejército enemigo. Pero él, además de la situación que vivía la nación, él mismo estaba preso. Es lo que nos muestra ahí la palabra de Dios. Es decir, Judá, Jerusalén, estaba rodeada por un ejército amenazante y un ejército que ya se preparaba simplemente para tomarse el país. Y encima de eso, Jeremías estaba preso. Ahora, ¿por qué razón estaba preso Jeremías? Jeremías estaba preso por profetizar la palabra de Dios. Jeremías estaba preso por decir la verdad. Jeremías le dijo al rey de Judá que efectivamente los babilonios iban a entrar, iban a quemar la ciudad y se iban a llevar como esclavos a sus habitantes, y le dijo al rey, y tú vas a ver cara a cara al rey de Babilonia, que en ese momento era Nabucodonosor. Y esa profecía al rey le irritaba, le molestaba a tal punto que mandó a meter en la cárcel al profeta Jeremías. Entonces vemos que él estaba en una situación difícil, estaba preso. Pero mire esto, estaba en una situación difícil y encima de eso estaba esperando que viniera una situación aún peor. Tiempos como lo que muchas veces pasamos nosotros. No sé si usted ha vivido circunstancias como esas, que no solamente estamos en un momento difícil, sino que estamos viendo que se avecina un tiempo todavía
peor. No sé si a usted le ha pasado. Yo recuerdo una vez que yo estaba viviendo una situación bien difícil. Y le digo, bien difícil, bien complicada. Y en medio de esa situación que me generaba tanta inquietud, tantas dudas, tanto desasosiego, el Señor pone en mi corazón llamar por teléfono a un amigo que es pastor. Así como usted cuando tiene una situación de esa llama a su pastor, en ese momento el Señor me llevó, bueno, mis pastores son mis padres, pero me llevó a llamar. Yo sentí en mi corazón llamar a este pastor amigo. Me movió a llamarlo y él me recibió y empezamos a conversar acerca de mi problema. Y estuvimos analizándolo durante un tiempo. Y después de analizarlo un rato, el consejo que me dio mi amigo pastor, ¿sabe lo que me dijo mi amigo? Me dijo, estás en una situación muy difícil, pero prepárate, porque dentro de poco te va a venir algo mucho peor. Yo decía, Dios mío, pero si ya estoy en una situación difícil, si ya estoy en una situación dura, ¿cómo así que me va a venir una peor? Y yo que llamé a este pastor porque tú me dijiste que lo llamara y yo lo llamé para que él pues me ayudara a buscar una solución a lo que estoy viviendo. Pero me doy cuenta que se parece a la profecía de Jeremías. Jeremías estaba preso, pero estaba esperando que los babilonios entraran. Es decir, iba a pasar no solamente preso en su país, sino preso en el extranjero. Y yo en ese momento lo único que quería, y llamé a mi amigo para que mi amigo me ayudara a encontrar una solución, pero la solución era una salida del problema. Y resulta que él me dice, situación complicada. Yo, no, pues ya me di cuenta que la situación es complicada. Y me dice, pero prepárate porque en poco tiempo te va a venir una situación mucho peor a la que ya estás viviendo. Lo que hace es anunciarme que ahora me viene algo más grave. Y efectivamente, ¿sabe? Él me dijo eso. Y efectivamente, pocos meses después, la situación que yo estaba viviendo, que ya era difícil, se empeoró tremendamente. La situación se volvió mucho más compleja. Y entonces yo entendí que Dios estaba usando a ese amigo, a ese pastor, lo estaba usando para que el problema no me tomara por sorpresa, para que yo afrontara la adversidad estando preparado. No es lo mismo afrontar una adversidad que te cae de repente y otra cosa es afrontar una adversidad para la cual ya tú te has preparado. Hay situaciones adversas, mis amados hermanos, que Dios no las va a quitar. Hay situaciones adversas que las tendremos que vivir. Nosotros quisiéramos que Dios quitara del camino todas las adversidades, pero no, hay unas que las vamos a tener que vivir. Y Dios las permite, pero nos enseña cómo debemos vivirlas. Una de las cosas que debemos hacer ante estas adversidades es analizar las causas. Cuando se nos presentan estas situaciones tan difíciles, tan complejas y que incluso pueden empeorar, bueno, una de las cosas que podemos hacer y debemos hacer es analizar las causas. ¿Sabe? En la ciencia hay una ley, así como las leyes de Newton, ley de la gravedad, ley de acción y reacción, así como las leyes de la termodinámica, hay una ley que es la ley de la causalidad. Ley de la causalidad. Y esa ley significa, yo la miré en el diccionario, dice ley en virtud de la cual se producen efectos. En otras palabras, quiere decir que todo tiene una causa. Todo tiene una razón de ser. Conocer las causas de los problemas que estamos afrontando nos va a ayudar a afrontarlos de una manera correcta. Siempre hay una causa, es la ley de la causalidad. Unas de esas causas pude haberlas causado yo. Muchas de las cosas que
de los males que estoy viviendo los causé yo mismo, pero hay otros que no los he causado yo, pero tienen una causa, tienen una razón, tienen un origen. Otras simplemente Dios las permitió, pero todas tienen una causa y todas nos enseñan algo. Las que yo causé me ayudan a corregir. Y las que yo no causé, sino que simplemente Dios las permitió, me dejan grandes y valiosas enseñanzas. Entonces, volviendo al caso de Jeremías, en el tiempo de Jeremías, la situación que ellos estaban viviendo había sido causada, había sido generada por el pecado de la nación. Podemos mirar, venimos en el Jeremías capítulo 32, en el versículo 23, dice, nuestros antepasados vinieron, hablando él de la tierra de Judá, donde ellos estaban ahí, nuestros antepasados vinieron, la conquistaron y vivieron en ella, pero rehusaron obedecerte o seguir tu palabra. No hicieron nada de lo que les ordenaste. Por eso, y ahí la palabra nos es clara y nos dice la razón por la cual los babilonios los tenían rodeados y Dios no los iba a librar de mano de los babilonios, sino que Dios iba a permitir que los babilonios entraran a Judá, quemaran la ciudad, se los llevaran presos e hicieran cualquier cantidad de desmanes. Y ahí dice, por eso enviaste este terrible desastre sobre ellos. Voy a leer nuevamente el versículo 23. Nuestros antepasados vinieron, la conquistaron, o sea, la tierra, y vivieron en ella, pero rehusaron obedecerte. Es decir, se pusieron tercos, rehusaron obedecerte o seguir tu palabra. No se guiaron por la palabra, se guiaron por qué sé yo, por sus sentimientos, por sus gustos, por cualquier cosa, pero no se guiaron por la palabra. Y después dice, no hicieron nada de lo que les ordenaste. Por eso enviaste este terrible desastre sobre ellos. El pueblo de Dios se apartó hacia la idolatría, se apartó hacia una cantidad de cosas malas. No hicieron lo que Dios les mandó y las consecuencias ya eran imparables. Por más que oraran, ya Dios había determinado que las consecuencias iban a llegar a sus vidas. Hoy también vemos tristemente cómo muchos creyentes también, al igual que Judá en ese momento, rehúsan, se resisten a la palabra de Dios, y vemos tristemente cómo la sal de la tierra, que la sal debería preservar la moral, va perdiendo su sabor. Mis amados, es muy importante en estas situaciones reconocer. Lo primero es analizar las causas. Pero cuando tú analizas de manera objetiva las causas, te vas a dar cuenta que mucho de lo que está pasando fue responsabilidad tuya, fue responsabilidad nuestra. Es muy importante en medio de cualquier circunstancia reconocer, mis amados hermanos, Dios ama al pueblo que tiene un corazón noble, para reconocer, humilde, reconocer que hemos fallado. Pero le digo algo, cada vez es más difícil conseguir personas capaces de reconocer que están equivocados. Mire, es tan importante reconocer que aún de las crisis que uno no ha provocado, uno aprende
Y aún de las crisis que uno no ha provocado, uno encuentra cositas. Bueno, esto no lo provoqué yo, esto no está pasando por mi pecado o porque yo haya hecho esto o aquello. Pero cuando tú empiezas a hacer una introspección, cuando tú empiezas a autoevaluarte, seguramente encontrarás, bueno, no fue culpa mía, pero ciertamente yo fallé en esto. Ciertamente yo pude haber hecho mejor esto. Ciertamente algo yo tengo que arreglar. Algo yo tengo que aprender. Siempre vamos a encontrar cosas, pero es muy difícil hoy día encontrar hermanos en Cristo que tengan ese corazón noble y humilde para reconocer, que tengan esa humildad y esa sencillez para aceptar y decir, hombre, estaba equivocado. Tengo que cambiar. Hoy es casi imposible conseguir gente. Mire, hoy es casi imposible conseguir una persona que siquiera diga, bueno, voy a revisar mis pensamientos, voy a revisar mi manera de actuar, mi manera de pensar. Por lo menos no que acepte el estar equivocado, pero por lo menos que diga, bueno, voy a revisar, voy a darle un segundo análisis al asunto. No, hoy es tan difícil que las personas reconozcan. Por más que uno les explique, por más que uno les enseñe, por más que uno les muestre la palabra, por más que uno ora por ellos, la mayoría se obstinan y se cierran y no quieren ni siquiera revisar sus posiciones. ¿Sabía usted que esa es una de las cosas que más genera estrés en los pastores hoy en día? Es esa terquedad que encuentra uno en la gente. Es uno de los factores que estresa a la comunidad pastoral de hoy en día, porque el pastor observa impotente cuando una persona está en una conducta o en una posición errada y trata de persuadirlo, trata de enseñarlo, trata de orar por esa persona, pero uno observa impotente muchas veces que por más que uno hace un esfuerzo, la persona sigue caminando en un camino equivocado, que uno como pastor sabe que le va a llevar a un mal final. Y por más que uno lo aconseja, no cambia. No se detiene, ni siquiera toma tiempo para autoevaluarse. Y eso genera mucho estrés en nosotros los pastores, muchas veces. Yo no sé qué ha pasado, pero yo recuerdo hace muchos años, como le digo, yo empecé a caminar en el evangelio y en iglesias cristianas más o menos desde el año 85, 86. Y yo recuerdo tiempos en que los creyentes teníamos un oído dócil. Éramos enseñables en aquella época. Escuchábamos el consejo de nuestras autoridades espirituales. Yo recuerdo esa época, cuando escuchábamos la voz de nuestro pastor. Y sabe, al igual que con Judá, Dios siempre envía una voz autorizada que nos advierte del error. En aquel entonces envió a Jeremías, pero Judá, desde el rey hasta el más joven, no quisieron escuchar al profeta. Pero Dios siempre manda a nuestras vidas una voz de autoridad, una voz autorizada que nos dice, oye, revísate, oye, ojo con lo que estás haciendo, con lo que estás diciendo, cómo estás actuando. Siempre nos manda una voz que nos advierte del error. Pero hoy día vemos que la mayoría, bueno, no la mayoría, pero sí cierta cantidad de gente, significativa cantidad de gente creyente, prefieren oír cualquier cosa sin filtrar de dónde venga, en vez de escuchar la voz autorizada
que Dios le ha mandado a su vida. Judá prefería escuchar cuánto profeta salía por ahí, pero no escuchaban al profeta que Dios les había mandado, que era Jeremías. Tal cual como pasó en tiempos de Judá, vemos que sucede hoy. Y el problema, mis amados hermanos, es que si nosotros, después de haber sido advertidos por una voz autorizada, persistimos tercamente en el error, al igual que pasó con Jeremías y con Judá y con Benjamín, si nosotros persistimos, a pesar de haber sido ya advertidos, entonces la situación, si ya era difícil, se va a empeorar. Mire lo que dice capítulo 32, donde estamos, versículos 32 y 33. Dice: los pecados de Israel y de Judá, los pecados de la gente de Jerusalén, de los reyes, de los funcionarios, de los sacerdotes y de los profetas han provocado mi enojo. Como les decía anteriormente, la causa de la inminente conquista por parte del ejército babilónico había sido producto o causada por la desobediencia y por el pecado. Aquí dice: los pecados de Israel y de Judá, los pecados de la gente de Jerusalén, de los reyes, de los funcionarios, de los sacerdotes y de los profetas, es decir, de todo el mundo, han provocado mi enojo, dijo el Señor. Versículo 33 dice: mi pueblo me ha dado la espalda y no quiere regresar. Y ojo lo que dice después del punto. Dice: a pesar de que les he enseñado con diligencia, no aceptaron la instrucción ni obedecieron. Eso nos demuestra que Dios ya llevaba rato hablándoles, advirtiéndoles, pero ellos se negaban a escuchar al profeta y a los profetas que Dios levantaba, autorizados por Dios, no los oían. Voy a leer este mismo versículo 33, pero en la TLA, traducción en lenguaje actual. Versículo 33 dice: por más que yo traté de enseñarles y corregirlos, ellos no me escucharon ni me prestaron atención. En vez de seguirme, se alejaron de mí. Me gusta cómo lo dice esa traducción, porque más claro imposible. Por más que dice versículo 33, por más que yo traté de enseñarles y corregirlos, o sea, Dios se esforzó, Dios les mandó voces autorizadas. Dice: ellos no me escucharon ni me prestaron atención. Y luego sentencia: en vez de seguirme, se alejaron de mí. Y eso, mis amados hermanos, que pasó en Judá hace miles de años, sigue pasando hoy. Dice ahí: el Señor intentó enseñarles una y otra vez, trató de corregirlos, les mandaba profetas, pero nada. Los hijos de Dios abrieron sus oídos a los profetas falsos que salían por ahí, que les decían: no, hombre, todo está bien, sigue así, no cambies, sigue así, dale para adelante. Y la voz autorizada no la escuchaban. Entonces las consecuencias de esa terquedad llegaron, pero ojo, no llegaron enseguida. No llegaron inmediatamente. Nos dice aquí el versículo 33 que eso llegó después de que ya Dios muchas veces diligentemente trató de persuadirlos, trató de convencerlos, trató de que cedieran en sus posiciones, pero no hubo quien escuchara. Las consecuencias no llegaron enseguida. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Muchas veces el Señor espera años para que nosotros recapacitemos. Muchas veces el Señor se toma tiempo, se toma años, viendo nuestra terquedad, viendo nuestra obstinación, y no cambiamos nuestra manera de pensar y seguimos ahí. Y el Señor pacientemente espera.
Y pasa el tiempo, y pasa el tiempo, y pasa el tiempo. Y el Señor nos espera con paciencia y nos insiste una y otra vez. Trata de hacernos recapacitar, trata de romper nuestros paradigmas mentales que ya hemos edificado ahí, pero que no tienen bases verdaderas. Y Él nos insiste, nos envía voces diligentes que tratan de enseñarnos, de convencernos. Pero sabe, muchas veces la manera nuestra de responder a esa insistencia de Dios, la manera como respondemos a esa diligencia y ese amor de Dios y ese deseo de Dios enseñarnos, ¿sabe cómo respondemos muchas veces? Respondemos con más terquedad. Entonces, entre más Dios nos habla y más nos manda gente que trata de persuadirnos, más tercos nos ponemos y más radicalizamos nuestras posiciones obstinadas, recalcitrantes. Yo no sé si usted ha visto eso. Personas que entre más se les advierte, más tercos se ponen. Yo no sé si usted ha conocido. No voy a hacer como se hace a veces y que taguea al amigo. No, eso no. No lo vas a taguear, no lo vas a ¿cómo se llama eso? A mencionar ni nada de esas cosas. Vas a orar por él. Vas a orar por él. Te estás acordando de esa persona que entre más se le aconseja, más se obstina y más terco se pone. Ora por él. Ora por él. No lo menciones, no. Ora por él. Proverbios dice que hay casos que son tan recalcitrantes, tan tercos, tan obstinados, que dice que es mejor no decirles nada. Que lo mejor que podemos hacer es dejarlos que sigan, que continúen en el error. De hecho, Dios le dice a Jeremías de este tipo de personas, le dice, es que yo les hablé, yo les insistí, pero en vez de seguirme, se alejaron más. Así vemos muchas personas. Entre más se les aconseja, se radicalizan más, se obstinan más. En vez de cambiar, Judá radicalizó su posición errada. ¿Y sabe qué es lo que sucede? Que cuando tú te plantas en una posición de esas y empiezas a actuar de esa manera, porque pues de la manera como piensas vas a actuar, las consecuencias no llegan enseguida. Y entonces tú dices, bueno, pero si yo estoy haciendo esto, yo estoy hablando así, yo estoy actuando así, yo estoy pensando así y a mí no me pasa nada malo. Eso quiere decir de pronto que es que Dios, lo que yo estoy haciendo no le molesta, no le parece malo, ¿está bien? Entonces, como el tiempo pasa y ninguna calamidad ha llegado, ninguna consecuencia ha llegado, entonces se afianzan más en creer que están bien, que no hay nada que corregir, que no hay nada que cambiar y se obstinan más y radicalizan su terquedad. Porque como no pasa nada, yo veo que yo llevo años haciendo esto y no pasa nada. Pero saben, mis amados hermanos, el hecho de que no nos haya pasado algo malo no quiere decir que lo que yo estoy haciendo esté bien. El hecho de que usted un día se vuele un semáforo y por la misericordia de Dios no venía un camión a toda velocidad y usted se voló el semáforo en rojo a toda velocidad y no pasó nada, no quiere decir que eso esté bien hecho. Te volaste la escuadra y no pasó nada, no quiere decir que eso esté bien. Lo que quiere decir es que Dios es muy paciente para lidiar con nuestros errores. Lo que quiere decir es que Dios sigue dando chance para que nosotros cambiemos. Dios, voy a esperar un tiempo más, voy a darle chance, de pronto con el tiempo recapacita, de pronto con el tiempo se da cuenta, a lo mejor con los años madura y no sea necesario que haya una consecuencia.
Lo que quiere decir es que Dios es misericordioso. Pero si nosotros persistimos y nos obstinamos, va a llegar el día, inevitablemente, en que las consecuencias tocarán nuestra puerta, en que las consecuencias van a llegar. Y ahí es donde yo digo, qué chévere, qué bueno, qué bonito sería que los cristianos volvamos a ser aquel pueblo de oído dócil que yo alcancé a conocer. Yo alcancé a conocer aquella iglesia de los 80 y de principios de los 90, aquella iglesia de la cual se burlaban, padecíamos persecución. Hoy nadie o casi nadie se burla de ti, excepto en una que otras cosas. Pero aquella época nos perseguían, nos hacían bullying, por decirle la palabra actual o moderna, pero aquella iglesia era una iglesia de oído dócil. Dice Proverbios 25, versículo 12, dice, como zarcillo de oro y joyel de oro fino es el que reprende al sabio que tiene oído dócil. Proverbios capítulo 9, versículo 8 dice, por el contrario, no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. El caso que le decía ahorita de ciertas personas que ya llega un momento en que el mismo Señor te dice, ¿sabes qué? Déjalo así. No le digas más nada. No lo corrijas. No lo reprendas. Dice Proverbios, no te desgastes con esa persona. Déjalo. Déjalo que siga ahí radicalizado en su error. Por el contrario, te dice, corrige al sabio y te amará. Y entonces cuando esas personas, lastimosamente tú dices, bueno, déjelo quieto. Y más bien invierte tu tiempo en aquel que quiere ser enseñado. No enseñes a quien no quiere ser enseñado. En ciertos casos, ¿no? Ahora, hay algunos a los que ya les llegaron las consecuencias. Ya han pasado los años, Dios ha esperado, ha pretendido un cambio, nos han advertido, nos han dicho y nada. Finalmente las consecuencias llegan. Hay otros que no les han llegado, pero están en la fila. No les han llegado las consecuencias, pero ya les falta una cuadrita para que lleguen. Pero el asunto, y ahí voy al título, si ya me llegaron, o si estoy a punto de que me lleguen, el asunto es, bueno, Señor, y a todas estas, ¿qué hago? ¿Y ahora qué hago? Bueno, ¿qué podemos hacer? Si las consecuencias negativas no han llegado, hay tiempo de cambiar antes de que lleguen. Y si las consecuencias negativas ya llegaron, pues hay que cambiar. Si no han llegado, hay que cambiar. Y si ya llegaron, hay que cambiar. Aunque nosotros hayamos fallado muchas veces, mi hermano, ¿qué hago? ¿Qué hago si estas cosas pasan? ¿Qué hago si en este momento me estoy dando cuenta, caramba, verdad, que a mí me han estado advirtiendo de esto y me han estado tratando de persuadir y me han estado tratando de enseñar y yo me he obstinado, pero hoy en este momento me estoy dando cuenta de mi error? ¿Qué hago? ¿Sabe? Así tú y yo hayamos fallado muchas veces, nuestras faltas, nuestras fallas no hacen que los planes de Dios cambien. Dios no muta, no cambia fácilmente. Sus pensamientos para con nosotros siguen siendo los mismos. ¿Y qué nos dice Jeremías? Que son los pensamientos de Dios para nosotros. Son pensamientos de bien y no de mal. Y el hecho de que yo me haya puesto terco y no haya querido cambiar no hace que Dios cambie sus planes. Eso hace que vengan consecuencias, dos cosas aparte. Versículos 36 al 42. Ahora sí quiero que leamos parte de la historia. Siempre leemos al principio, vamos a leer un poquito al final.
Ya usted vio la situación que ellos estaban viviendo, estaban siendo sitiados, estaban a punto de vivir una experiencia supremamente dolorosa y era inminente, iba a pasar. Y en el versículo 36 dice, el profeta Jeremías dice, ahora quiero decir algo más sobre esta ciudad. Ustedes están diciendo, la ciudad caerá ante el rey de Babilonia por guerra, hambre y enfermedad. Pero esto dice el Señor, Dios de Israel. Ojo, esto dice el Señor, Dios de Israel. Versículo 37, ciertamente traeré de regreso a mi pueblo de todos los países a donde los esparcí en mi furor. Lo traeré de regreso a esta misma ciudad para que viva en paz y seguridad. Los planes de Dios para con Judá y para con sus hijos no habían sido alterados, no habían sido modificados. Iban a pasar por unos años, creo que 70 años, si no estoy seguro, unos años de tribulación, de dolor. Y no eran cortos, ¿no? 70 años son 70 años. Pero al final, después de eso, Dios los iba a restituir. Ese pueblo que estaba ahora rodeado y que estaba a punto de ser destruido a espada, el Señor le dice que van a vivir en paz y seguridad. Claro, no enseguida, dentro de muchos años. Versículo 38 dice, ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. A pesar de la terquedad, Dios no los había desechado. Versículo 39, les daré un solo corazón y un solo propósito. 2 puntos. ¿Cuál es ese corazón y ese propósito? Adorarme para siempre. Y yo quisiera que tú resaltes en tu Biblia lo que dice ahí. Les daré un solo corazón y un solo propósito. Adorarme para siempre, para su propio bien y el bien de todos sus descendientes. Tremendo eso. ¿Para qué? Para que me adoren para su propio bien y el bien de todos sus descendientes. Versículo 40, y haré un pacto eterno con ellos. Nunca, dice el Señor, dejaré de hacerles bien. Pondré en el corazón de ellos el deseo de adorarme y nunca me dejarán. Me gozaré en hacerles bien. Ojo, te repito eso. El Señor dice, me gozaré en hacerles bien y con fidelidad y de todo corazón los volveré a plantar en esta tierra. Y versículo 42 dice, así como traje todas estas calamidades sobre ellos, así haré todo este bien que les he prometido. Tremendo. Así como traigo esta calamidad, así también traeré el bien. Si tú te has dado cuenta que estás viviendo y que has estado manteniendo una terquedad, una obstinación desagradable delante de Dios, quizás mires al cielo y digas, bueno, sí, ya me di cuenta, ¿y ahora qué hago? Mi amado hermano, las consecuencias del pecado llegan y entra un tiempo de dolor y de tribulación, pero ese tiempo de dolor y de tribulación tiene un propósito específico. El propósito es que como no corrigieron con consejos, pues entonces van a corregir con consecuencias. Pero el propósito no es destruir. El propósito no es desechar. Dios no desechó a Judá. Dios no desechó a Benjamín. Dios no desechó a su pueblo. Dios no dijo, ahora no serán mi pueblo. No, no, no. Pasarán por todos estos años de tribulación, pero luego me gozaré en hacerles bien. El propósito es que, bueno, si no corregiste con consejos, vas a corregir con consecuencias, pero el propósito es transformación. El propósito es corrección. El propósito es purificación. Y una vez hayamos pasado por ese tiempo de dolor que limpia, purifica, transforma,
cambia una vez cumplido ese propósito, una vez alcanzado ese propósito, entonces volverá el tiempo del gozo y de la bendición para su pueblo, para sus hijos, para sus amados, porque Dios no cambia de planes con nosotros porque hayamos pecado o porque nos hayamos obstinado. De hecho, me impacta el versículo 39, donde dice: les daré un solo corazón y un solo propósito, adorarme para siempre para su propio bien. Mira, Dios no, cuando piensa y cuando nos ordena que nosotros le adoremos, no está pensando en llenarse de orgullo y mira cómo me adoran. No, no, no. Él está diciendo que me adoren por su propio bien y el de sus descendientes. Porque esa adoración a Dios, esa adoración que va más allá de cantar, esa adoración que consiste en obedecer a Dios, a los que más le conviene es a nosotros y a nuestros hijos. El Señor busca gente que le adore en espíritu y en verdad. Gente que le adore con sus pensamientos, con sus acciones, con todo su ser. Por eso el mensaje: ¿y ahora qué hago? Adora. Pero esa adoración que va más allá de cantar. Porque a los que les conviene vivir una vida de adoración es a nosotros y a nuestros descendientes, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos y hasta 1000 generaciones. Adorar a Dios es bienestar para nosotros. El Señor quiere que le adoremos para nuestro bien. Quiere que le adoremos para hacernos bien. Mis amados hermanos, así que, recapitulando un poco, trayendo la enseñanza de este capítulo 32 de Jeremías, mis amados hermanos, si de pronto identificamos que así como Judá se obstinó y a pesar de que el Señor les mandaba profetas, seguía obstinado en su error, y de pronto tú te hayas dado cuenta, nos hemos dado cuenta de cosas en las que nos hemos obstinado y hemos sido duros para cambiar, no hemos querido y nos resistimos. Pero si tú te das cuenta de eso, la invitación es a que podamos adorar al Señor. Pero adorarle significa obediencia. Adorarle significa tener un oído dócil, escuchar consejo y, si es necesario, romper hasta mis más radicales posiciones al darme cuenta que no están alineadas con el Señor. Pues entonces lo hago. Si tengo que ceder, cedo. Si tengo que dar mi brazo a torcer, lo doy. Si tengo que proceder al arrepentimiento, procedo al arrepentimiento. Porque el Señor quiere un pueblo que le adore, pero no que le adore de labios. Ay, yo te alabo, mi Señor, yo te alabo. No. Sino que además de adorarle con su canto y con su música, que es linda, que es dulce, le adore con su pensamiento, le adore con su forma de vivir, le adore con sus actos, le adore con su obediencia. De manera que la pregunta: ¿y ahora qué hago? Rinde tu vida en adoración a Dios. Rinde tu vida en sometimiento a Dios. Y si tienes que dar tu brazo a torcer y si tienes que dejar a un lado tu terquedad, tu obstinación, hazlo. Que no sea el orgullo de no dar el brazo a torcer lo que nos mantenga en un camino que lleva a destrucción. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude en este momento. Padre del cielo, Dios, qué difícil es a veces
soltar esas posiciones recalcitrantes. Dios, pero ¿de qué sirve escuchar una y otra vez tu palabra si me he vuelto una persona incorregible? Si ya ese oído dócil se ha perdido y hay un oído sordo, cerrado, tapado, para escuchar las voces autorizadas que tú envías para convencerme, para enseñarme, para preservarme de la caída, para preservarme del error. Padre, ayúdanos. Se necesita un espíritu humilde para venir delante de ti, reconocer y decir, Señor, entiendo que estaba equivocado. Para reconocer incluso delante de la gente y decirle a esas voces que Dios ha mandado, voces autorizadas que Dios ha puesto a tu alrededor, y decirle, ahora, ¿sabe qué? Entiendo que estaba equivocado. ¿Y ahora qué hago? Enderezar y adorar. Gracias, amado Señor, porque yo creo que tú obras, actúas en cada una de nuestras vidas. Y en este momento yo te pido que tu Espíritu Santo esté allí en cada lugar, Padre, hasta donde está llegando esta transmisión, hasta donde nos están oyendo, nos están viendo, Señor. Y seas tú allí trayendo convicción, rompiendo fortalezas, paradigmas, cadenas, rompiendo todas esas cosas que nos impiden, que nos tienen encerrados en un molde de terquedad y de obstinación. Ayúdanos, Padre, a tener un oído dócil para poder adorarte en espíritu y en verdad, para poder adorarte en obediencia. Gracias, amado Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Mis amados hermanos, Dios les bendiga. Continúa ahora nuestra pastora haciendo el llamado a aquellas personas que necesitan recibir a Jesús por primera vez. Dios les bendiga. Seguimos con estos preciosos tiempos de adoración al Señor. Mis amados, en estos tiempos extraordinarios que estamos viviendo, necesitamos creer en ese Dios de imposible, nuestro Dios que tiene el poder para cambiar cualquier circunstancia difícil, cualquier adversidad que tú hoy puedas estar viviendo, y también ese Dios que tiene el poder para cambiar con amor todos los aspectos de tu vida. Por eso hoy te animo a que cambies toda esa preocupación por una oración de fe, una oración a través de la cual tú le dices, Señor, te entrego mi vida por completo, me someto a tu señorío, sé que todo en mi vida está bajo tu perfecto control. Si nunca has hecho esta oración, te animo a que la repitas conmigo de manera audible, y si ya la has hecho, puede ser esta la oportunidad para que tú renueves esa creencia que tienes en Jesucristo como tu Dios y como tu Salvador. Repite de manera audible después de mí. Señor Jesucristo, reconozco que eres Dios. Reconozco que moriste en una cruz para limpiarme de todos mis pecados. Reconozco que he pecado y me arrepiento de todo corazón. Te pido que me perdones. Hoy te recibo como mi único Señor y como mi único Salvador. Te pido que me ayudes a vivir una vida que sea de tu agrado. Te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Le damos gracias al Señor por tu vida. Hoy te recibimos como tu familia en la fe. Queremos conocerte, queremos orar por ti. Por eso te pido que en este link que aparece en pantalla o este número de WhatsApp puedas enviarnos tus datos para seguir en contacto. Vamos, amada iglesia, a orar, a entregarle esta semana al Señor,
Padre amado, te presento tu preciosa iglesia, Centro Bíblico Rodadero. Te pido, Señor, que esta palabra que hoy ha sido sembrada llegue a cada uno de sus corazones y que podamos ser hacedores de tu preciosa palabra. Te pido, Dios, que bendigas a tu iglesia con una fe sobrenatural para seguir creyendo que tú cumplirás tus promesas en sus vidas a pesar de las circunstancias que hoy puedan estar viviendo. Bendice, Señor, tu iglesia en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, amada iglesia. Los llevamos en nuestras oraciones y en nuestros corazones.